Hola a todos, bienvenidos una vez más a Battleface, el canal donde explicamos conceptos básicos de Yu-Gi-Oh! El día de hoy vamos a tener un video que originalmente era para la semana pasada, iba a estar con el video de magias y trampas, pero quedó demasiado largo. Así que vamos a pasar a explicar lo que son las velocidades de las cartas y las cadenas. Esta es una mecánica básica de Yu-Gi-Oh! Sucede todo el tiempo, pero aún así no siempre es bien explicada, no está en el texto de las cartas y muchas veces confunde a los jugadores más primerizos. Así que vamos allá. En Yu-Gi-Oh! Existen tres velocidades de cartas: velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Distintos tipos de cartas van a tener distintas velocidades dependiendo de si son magias, trampas o dependiendo incluso del efecto que tengan. Entonces, tenemos estas tres velocidades, en inglés se llaman Spell Speed 1, Spell Speed 2, Spell Speed 3. ¿Y cómo se relaciona esto con las cadenas? Bueno, ¿qué son las cadenas primero? Las cadenas es una mecánica básica con la que cuenta Yu-Gi-Oh! Para poder posibilitar el juego. ¿Por qué? Porque como sabemos todos los que jugamos, Yu-Gi-Oh! Es un juego muy interactivo. Tú puedes activar algo, tu oponente activa otra cosa y después tú activas algo en respuesta, muy dinámico. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Para poder resolver correctamente y saber cuándo puedo activar algo, cuándo no lo puedo activar y si lo activo en respuesta a mi oponente, cuándo lo resuelvo, el juego tiene un sistema de cadenas. ¿En qué consiste esto? Cuando tú activas algo y después tu oponente activa algo en respuesta y tú activas algo en respuesta a esa carta que activó tu oponente, el juego las va apilando dependiendo de sus velocidades, dependerá qué puedes activar y cuándo, pero el juego las va apilando. Tu carta que la activaste primero va a ser cadena 1, después la carta del oponente cadena 2 y después la carta que tú activaste de vuelta cadena 3. ¿Y qué es lo que va a hacer el juego? El juego las va a apilar, cadena 1, cadena 2, cadena 3 y las va a resolver en reversa. Eso quiere decir que la carta que quedó como cadena 3, la última en activarse, va a resolver primero. Después la carta que quedó como cadena 2. Después la carta que quedó como cadena 1 y así. Veremos unos ejemplos al final para entender esto mejor, pero vamos a ver qué tipos de cartas corresponden a cada velocidad. Primero está la Spell Speed 1, que son las cartas mágicas en general, excepto las cartas mágicas rápidas, los monstruos que tengan efectos de ignición y los monstruos que tengan efectos trigger o de disparo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como pueden ver, se llaman Spell Speed, como las magias, pero en realidad los monstruos también tienen una velocidad, porque como también tienen efectos, el juego necesita una mecánica, necesita incorporarlos a la mecánica para poder resolver esos efectos correctamente. ¿Qué son los efectos de ignición? Podemos ver aquí el ejemplo de Dark Rebellion Exi-Dragon. Son los efectos que tú activas manualmente. Muchas veces van a decir una vez por turno puedes hacer tal cosa, pero son los efectos que tú activas manualmente. ¿Y qué son los efectos trigger o los efectos de disparo? Los efectos trigger, como el de Magician's Rod que vemos aquí, son los efectos que se dan cuando una carta le pasa algo. Una carta es invocada o cuando en el estado de juego pasa algo, cuando una carta es destruida. Tiene que cumplirse una condición e inmediatamente después este efecto se activa. Estos efectos también son velocidad 1. Por ejemplo aquí el ejemplo de Magician's Rod. Magician's Rod es una carta que activa su efecto de buscar cuando es invocada de forma normal. Hay un detalle que es muy importante que recordemos. Por reglas del juego, generalmente no podrán haber dos cartas de velocidad 1 o dos efectos de velocidad 1 en la misma cadena. Así, por ejemplo, no puedes activar Reinforcement of the Army y ni tú ni tu oponente pueden responder a eso con Terraforming. Estos dos efectos de velocidad 1 no pueden ir en la misma cadena por reglas del juego, nada más. Ahora, hay una excepción, y esta excepción tiene que ver con los efectos trigger o de disparo que habíamos visto antes, y son las reglas de Segok. Simultaneous Effects Go on Chain, lo que quiere decir efectos simultáneos van encadenados. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, como recordarán, habíamos visto que existían efectos trigger o de disparo, que son efectos que se activan cuando suceden ciertas cosas. Una carta es destruida, se va al cementerio, etc. ¿Qué pasa cuando dos de estas cartas o dos de estos efectos ven cumplida su condición de activación al mismo tiempo? Veamos un ejemplo para entenderlo mejor.
Tenemos a Zangan y a Nightmare Phoenix. Imagínate que tienes a Zangan y otro monstruo y utilizas esos dos monstruos para invocar a Nightmare Phoenix. Tanto Zangan, que tiene su efecto de buscar cuando se va al cementerio, como Nightmare Phoenix, que tiene su efecto de destruir y tal vez robar cuando es invocado, van a haber cumplido sus condiciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no pueden haber dos efectos de velocidad 1 en la misma cadena. Bueno, esta es una excepción. En estos casos, cuando dos efectos de trigger o de disparo cumplen su condición al mismo tiempo, resulta que sí, se van a activar los dos simultáneamente. Y en este caso, es el jugador que activa los efectos el que puede elegir cómo encadenarlos. En este caso podrá ser Zangan efecto de buscar cadena 2, Nightmare Phoenix cadena 1 o al revés. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque hay una mecánica más o menos avanzada en Yu-Gi-Oh! Esto no es una mecánica oficial, sino que es esto algo que los jugadores han desarrollado. Esto no está en el libro de reglas, pero es lo que se llama Chain Block. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? A veces tú vas a querer activar un efecto sin que tu oponente responda. Por ejemplo, imaginamos que tú de verdad necesitas buscar con ese Zangan. De verdad quieres asegurarte que ese Zangan pase, pero puede ser que tu oponente tenga un Ash Blossom en la mano. ¿Cómo ayudas que esto no suceda? ¿Cómo haces que tu Zangan no se vaya de Ash Blossom o no lo arriesgues? Bueno, en este caso lo que puedes hacer es que invocas tu Nightmare Phoenix y dices efecto de Zangan cadena 1, Nightmare Phoenix cadena 2. Y desde ese momento, como el Zangan quedó en cadena 1 y entre medio está el Nightmare Phoenix, tu oponente no puede encadenar Ash Blossom al efecto de Zangan porque hay otra carta entre medio. Porque ese tipo de cartas como Ash Blossom necesitan responder inmediatamente. De nuevo, Chain Block no es un concepto oficial del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! No lo van a encontrar en ningún libro de reglas. Es un concepto que han construido los jugadores, pero es útil saberlo. Y esta es la principal utilidad de poder conocer y aplicar las reglas de Segok en el juego. Vamos ahora a ver lo que son las cartas de velocidad 2. ¿Qué cartas son de velocidad 2 o efectos más bien? Los efectos de velocidad 2 son aquellos de las magias rápidas como Cosmic Cyclone, los de las trampas comunes como Trap Trick o los de los monstruos que tengan efectos rápidos. Las trampas, hay que reconocer, son efectos rápidos siempre, no importa si están en el cementerio. Hay muchas cartas trampa que tienen efectos en el cementerio. Si ese fuera el caso, también son efectos rápidos, lo que significa que pueden activarse en el turno del oponente. Y eso es lo importante de la velocidad 2. La velocidad 2 de las cartas hace que estas cartas puedan ser activadas en el turno del oponente. Las cartas de velocidad 1 solamente pueden ser activadas cuando hablamos de efectos trigger en el turno del oponente. Las cartas de velocidad 2 casi siempre van a poder ser activadas en el turno del oponente y por eso son tan importantes. ¿Y qué monstruos son los que tienen efectos de velocidad 2? Los efectos de monstruos que son de velocidad 2 son aquellos efectos que dicen efecto rápido o este efecto puede ser activado durante el turno de cualquier jugador. Si tu monstruo dice cualquiera de esas dos cosas, efecto rápido o este efecto puede ser activado durante el turno de cualquier jugador, es un efecto rápido. Esto quiere decir, de nuevo, que lo puedes activar en el turno del oponente, lo cual es muy importante en Yu-Gi-Oh! Y también quiere decir que esta carta puede ser encadenada a cartas de cadena 1 y es velocidad 2. Es importante aclarar una cosa. Lo que es de distintas velocidades son los efectos, no las cartas en sí. Y esto es importante recordarlo con respecto a los monstruos. ¿Por qué? Porque hay monstruos que dentro de sus efectos pueden tener un efecto que sea velocidad 1 y otro efecto que sea velocidad 2 y así. No son las cartas en sí las que son de una velocidad, sino que los efectos cuando hablamos de monstruos. Vamos ahora a ver las cartas de velocidad 3. Las cartas de velocidad 3 solamente hay un tipo, que son las Counter Trap. Las Counter Trap son las cartas más rápidas del juego. Son velocidad 3 y lo que tienen la velocidad 3 es que tú solamente puedes encadenarle cartas de velocidad 3 a otras cartas de velocidad 3. Por ejemplo, tú no puedes responder con un Cosmic Cyclone a un Solemn Strike porque el Cosmic Cyclone es de velocidad 2. Y así, esta es la regla de las velocidades y es importante entender esto. Las cartas de velocidad 1
no pueden responder a las cartas de velocidad 2. Las cartas de velocidad 2 pueden responderle a las cartas de velocidad 1 o a otras cartas de velocidad 2, pero no a cartas de velocidad 3. Y las cartas de velocidad 3 pueden responderle a cualquier tipo de carta, incluso a sí mismas, pero ni siquiera las cartas de velocidad 1, ni siquiera si son trigger effects ni nada, ni las cartas de velocidad 2 pueden ser encadenadas a las cartas de velocidad 3. Solo puedes responder con una carta de velocidad 3 a otra carta de velocidad 3. Ahora, repasemos un concepto que es un concepto que han inventado los jugadores y es importante aclarar que esto no existe. Existen cartas como super polimerización, que los jugadores han dicho que son velocidad 4. ¿Por qué? Porque dicen, esta carta no puede ser respondida. Como tú no puedes responder a super polimerización, los jugadores han dicho, esta es una carta velocidad 4. Esto sencillamente no es cierto. Las cartas de velocidad 4 no existen en Yu-Gi-Oh! Super polimerización es simplemente una carta de velocidad 2, porque es una magia rápida que tiene una cláusula que dice tu oponente no puede responder, pero eso no significa que sea una carta de velocidad 4. No existen las cartas de velocidad 4 en Yu-Gi-Oh! Esto fue un montón de información y tal vez es un poco difícil entenderlo en abstracto, así que vamos a ver algunos ejemplos. Partamos con un ejemplo más o menos sencillo. Imaginemos este estado de juego que vemos en la pantalla y resulta que tú tienes una carta seteada y quieres activar tu Reinforcement of the Army. Y lo vas a activar para buscar un guerrero y tu oponente va a responder con Ash Blossom and Joyous Spring para negar tu Reinforcement of the Army. Pero tú de verdad quieres buscar ese guerrero, así que vas a gastar los recursos y vas a activar en respuesta a Ash Blossom Solemn Strike. ¿Cómo va a tratar esto el juego? ¿Cómo se arma la cadena? Veámoslo. Primero que nada, Reinforcement of the Army va a ser la cadena 1. Luego va a estar la Ash Blossom and Joyous Spring, que va a ser la cadena 2 en este caso, respondiendo al Reinforcement of the Army porque es un monstruo que dice efecto rápido. Y luego te van a responder con una carta de velocidad 3, que es en cadena 3 Solemn Strike. Y veamos cómo es que trata esto el juego. El juego lo va a tratar de la siguiente manera. Primero vamos a tomar la Solemn Strike, que niega la Ash Blossom como cadena 3. Fue la última carta en ser activada y va a resolver así. Va a resolver negando la Ash Blossom. La Ash Blossom va a estar en cadena 2, pero va a estar negada. Su activación fue negada por Solemn Strike. Y luego vamos a ir a la cadena 1, que era el Reinforcement of the Army. Y el Reinforcement of the Army va a resolver exitosamente porque la Ash Blossom fue negada. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complicado. Imaginemos un estado de juego avanzado. Tienes una carta en tu escala de péndulo, tienes invocado un Zefra News, Secret of the Yansing, y tienes en tu cementerio una Ritual Beast Tamer Zefra Wendy. Tanto tú como tu oponente tienen cartas seteadas. Invocas Ritual Beast Tamer Zefra Empílica y activas su efecto para poder invocar un monstruo Zefra del cementerio. ¿Crees que esto te va a permitir hacer tu combo y ganar este turno? Tu oponente no quiere eso, así que activa en respuesta Skill Drain. Tú de verdad quieres que el efecto de Zefra Empílica pase, así que en respuesta al Skill Drain vas a activar Cosmic Cyclone. Para destruir el Skill Drain, como el Skill Drain se debería ir del campo, va a resolver sin efecto. Eso piensas tú en tu cabeza. Tu oponente también sabe eso, así que activas Solemn Judgment en respuesta al Cosmic Cyclone porque de verdad necesita que este Skill Drain resuelva para que tú no lo revientes este turno. Y tú, usando tu último recurso, activas Nine Pillars of Yansing para negar la Solemn Judgment, porque es una carta Counter Trap, que es la única tipo de cartas que pueden responder a otras Counter Traps. Veamos cómo resuelve esta cadena. Primero tenemos a la Ritual Beast Tamer Zefra Empílica en cadena 1. Luego vamos a tener en cadena 2, respondiendo a este efecto, a Skill Drain, que va a activar como una trampa velocidad 2 en respuesta a este efecto velocidad 1 de Ritual Beast Tamer Zefra Empílica. Hasta ahí estamos todo bien. Y luego vamos a ir a la cadena 3, que sería el Cosmic Cyclone, que tú activaste en respuesta al Skill Drain. Puedes hacerlo velocidad 2 contra velocidad 2. Y tu oponente va a activar como cadena 4 la Solemn Judgment. Puede, velocidad 3 responde a velocidad 2. Y luego tú vas a responder con Nine Pillars of Yansing. Velocidad 3 puede responder a velocidad 3. Una cadena bastante complicada. Llegamos hasta Chainlink 5. Así que vamos a ver cómo resuelve. Primero, activar como cadena 5
Nine Pillars, eso va a negar Solemn Judgment como cadena 4, luego va a resolver el Cosmic Cyclone ya que Judgment fue negada, Skill Drain se va a ir baneada, va a intentar resolver como cadena 2, pero como es una trampa continua y ya no está en el campo, va a resolver sin efecto, y finalmente tu Ritual Beast Tamer Ceframpílica va a poder resolver después de todo eso. Vas a poder invocarte de tu cementerio, tu Ritual Beast Tamer Cefra Wendy y hacer lo que sea que haya querido hacer con esos dos monstruos. Ufa, ya estamos. Eso fue bastante complicado. Vimos dos ejemplos bastante largos, pero confío en que ahora con esto vamos a haber podido entender bien cómo funcionan las cadenas, qué cartas pueden responder a otras cartas, las velocidades y cómo esto influye en nuestro juego de Yu-Gi-Oh! Quedo atento a cualquier duda, pueden dejarla en los comentarios y hasta la próxima. Esto fue Battleface.